Capítulo 13. El regalo de la no condenación. Cuando acababa de terminar mis estudios, decidí aceptar un trabajo a tiempo parcial enseñando en una escuela de primaria, mientras esperaba que salieran mis resultados académicos. Me dieron una clase de unos 30 alumnos de 10 años de edad. Una mañana, una de las niñas en la clase no llegó. No le di mucha importancia, ya que era común que algún alumno se ausentara de la escuela 1 o 2 días por diferentes razones. Pero cuando estaba orando en casa ese día, el Señor trajo a mi mente a esa niña en particular. Yo oraba regularmente por mis alumnos, pero solía hacer una oración general por todos ellos. Como esa vez fue algo tan concreto, supe que era el Señor quien me estaba dirigiendo a orar por ella, así que oré para que la sangre de Jesús le cubriera. Aunque mi entendimiento acerca de la sangre de Jesús era bastante limitada en ese entonces, sabía lo suficiente para entender que su sangre protege, así que eso fue lo que oré. Varios días después, la niña aún no había regresado a la escuela. Después, su nombre y su foto aparecieron en las noticias. Su historia salió en la televisión nacional y en los grandes periódicos. Un destacado asesino en serie local llamado Adrian Lin había secuestrado a esa alumna. Como asesino involucrado en el ocultismo que era, Adrian Lin secuestraba a niños y los ofrecía como sacrificios humanos a los ídolos que adoraba. Para sorpresa de muchos, el asesino en serie liberó a esta niña. Cuando la prensa entrevistó a la niña, ella dijo que él le había llevado a una habitación pequeña que apestaba a incienso. La habitación estaba muy poco iluminada, pero pudo ver cómo Adrian Lin realizaba algún tipo de ritual ceremonial y hacía oraciones ante sus ídolos. De repente, él la miró fijamente y dijo con disgusto que sus dioses no la querían. Fue entonces cuando la liberó, convirtiéndose en la única niña a la que Adrian Lin había liberado. Los otros niños que fueron secuestrados habían sido brutalmente asesinados. Cuando escuché eso, supe que fue el Señor quien la protegió. Ningún otro Dios podía quererla porque estaba cubierta por la sangre de Jesús. Hoy, esa niña es una mujer felizmente casada y con hijos. Gloria al Señor. La sangre te protege de la condenación. En ese entonces, yo no sabía cuál era la función principal de la sangre de Jesús, ni por qué aportaba protección. Yo simplemente cubría todo con la sangre de Jesús. No estoy en contra de los cristianos que aplican la sangre de Jesús para protección, pero hoy tengo un mayor entendimiento de su sangre. ¿Sabes lo que Jesús dijo acerca de su sangre la noche en que fue entregado? Durante la última cena, cuando Jesús tenía la copa en sus manos, dijo: ¿Esta es la sangre del nuevo pacto derramada para tu protección? No, Él dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Su sangre fue derramada para el perdón de todos tus pecados. ¿Protege la sangre de Jesús? Sí, por supuesto que sí lo hace. Pero aunque su sangre nos protege de las acechanzas del diablo, esa no es la razón principal por la que la sangre de Jesús fue derramada. Amigo, la razón principal por la que nuestro Salvador derramó su sangre fue para perdonar nuestros pecados. Esto significa que la sangre de Jesús también nos ofrece protección de cualquier forma de condenación. Cuando tienes la revelación de que la sangre de Jesús te ha hecho justo y que todos tus pecados han sido perdonados, estás protegido de la condenación del acusador. Es necesario que entiendas esto porque te dará la confianza para acudir ante el trono de Dios confiadamente y verle como Padre amoroso. Te permitirá reinar sobre ese pecado, adicción o depresión que te mantiene atado hoy. Mi lucha con la condenación. Me gustaría que alguien hubiera compartido conmigo esta revelación cuando estaba pasando por la dura prueba de pensar que había cometido el pecado imperdonable. La condenación que sentía y creer que había blasfemado contra el Espíritu Santo provenían del acusador. Fue un periodo terrible para mí y todas las enseñanzas que había recibido entonces no me ayudaron. Hoy entiendo que es imposible que un creyente cometa el pecado imperdonable, el pecado de rechazar constante y sistemáticamente a Jesucristo. Por tanto,
Si eres creyente, ya has recibido a Jesús y no hay modo en que puedas cometer el pecado imperdonable. Pero allí estaba yo, un joven casi sin conocimiento del nuevo pacto de gracia, sin revelación de mi justicia en Cristo y sin entender la función principal de la sangre de Jesús. Sin estas verdades, caí en el gran engaño. Creía que había pecado irrevocablemente contra Dios. Pensaba que había blasfemado contra el Espíritu Santo porque había tenido malos pensamientos acerca de Dios y del Espíritu Santo. Era continuamente bombardeado con sentimientos de culpabilidad y condenación, hasta el punto de sentir que mi mente iba a explotar. Toda esa condenación provenía del diablo. El acusador había puesto pensamientos negativos en mi mente acerca de Dios, y yo no sabía cómo resistirle, así que tomaba los pensamientos como propios, y recibía sus mentiras y su condenación por esos pensamientos. En ese entonces ni siquiera sabía que Dios tenía un llamado para mi vida. ¿Cómo iba a saberlo? Realmente creía que ni tan siquiera iría al cielo por el pecado imperdonable que había cometido. Agobiado por la abrumadora sensación de condenación, acudí a un hombre de Dios pidiendo oración con la esperanza de que pudiera librarme de mis temores y mi opresión. Su nombre es Percy Campbell, y en ese entonces era el supervisor de una de las principales escuelas bíblicas de Singapur. Percy impuso sus manos sobre mí e hizo una oración. Incluso ahora me acuerdo perfectamente de la forma en que Percy oró con su particular acento de Nueva Zelanda. Dijo: Joe, te veo en el espíritu, te veo predicando a miles de personas. Ahora bien, en aquel entonces yo seguía en la secundaria y apenas podía hablar delante de una multitud sin tartamudear y temblar. De hecho, estaba ese maestro cruel que siempre me hacía levantarme y leer en clase. Todas las chicas terminaban riéndose de mi tartamudeo al intentar yo desesperadamente que saliera una frase. Mi cara se sonrojaba y mis orejas se quemaban. Aquellos eran momentos dolorosos. Así que cuando acudí a Percy para ser liberado de mi opresión, y en cambio recibí su profecía de que hablaría ante miles, realmente me asustó. En 2004, Percy visitó nuestra iglesia y vio por sí mismo lo mucho que había crecido nuestra iglesia por la gracia de Dios. Cuando finalmente hablamos después del servicio, me dijo con lágrimas en los ojos: la profecía se ha cumplido. Se acordaba de lo que me había dicho hacía años cuando yo era aún un adolescente, luchando con la opresión y la condenación. Sea a Jesús toda la gloria. Amigo, yo sé lo que significa estar bajo la culpabilidad y la condenación del acusador. Él utiliza la misma estrategia para afligir a los creyentes en la actualidad. El diablo acudirá varias veces para hacerte sentir culpable de todo lo que puedas pensar. Te hace sentir culpable en tu papel como padre, te hace sentir culpable como proveedor, te hace sentir culpable como empleado, te hace sentir culpable como jefe e incluso te hará sentir culpable por estar enfermo. Por cierto, un creyente nunca debería sentirse culpable por estar enfermo. Tenemos que tener cuidado de no crear una cultura en la iglesia en la cual las personas piensen que nunca pueden ser atacadas por síntomas de enfermedades sin estar caminando con Dios. Tener una enfermedad no significa que hayas pecado o que Dios te esté enseñando una lección. Tan solo significa que tu sanidad está en camino. Cuando Jesús y sus discípulos vieron a un hombre ciego de nacimiento, sus discípulos le preguntaron si el hombre había nacido ciego porque había pecado él o porque habían pecado sus padres. Jesús les respondió: ninguno. Siguió diciendo: yo soy la luz del mundo, y procedió a abrir los ojos del hombre. Me encanta el estilo de Jesús. Amigo, cuando haya un problema, trátalo. No preguntes de quién es la culpa. No preguntes si fue culpa de tu padre, de tu abuelo o de tu bisabuelo. No. Aprendamos a manejar la situación como lo hacía Jesús. Cuando se encontró con un hombre ciego, Jesús declaró que él era la luz del mundo y procedió a sanarle. Así, no permitas que el diablo te haga sentir culpable por estar enfermo. Es la culpa lo que te mantendrá enfermo. Erradica toda la condenación de tu vida. El diablo es más listo que muchos psiquiatras y psicólogos porque no trata lo periférico. No se distrae con los detalles superficiales. ¿Sabes cómo se llama el diablo? Su nombre no es asesino, aunque mata.
no se llama ladrón, aunque roba. No es destructor, tampoco, aunque destruye. Su nombre es Satán. En hebreo significa el acusador. Él es quien te acusa. Un fiscal nunca habla de ninguna cosa buena que tengas, porque está ahí para acusarte de todos tus fallos. Sacará todos tus trapos sucios y te mostrará la evidencia de todos tus fallos. Cuando intentamos tratar el estrés y el temor, el diablo va directamente a la raíz más profunda y usa la ley para amontonar culpabilidad y condenación sobre ti. Sabe que cuando estés bajo condenación, el temor, el estrés y todo tipo de enfermedades irán detrás, así que va derecho a la yugular. ¿Qué debemos hacer entonces? Deberíamos matar la condenación desde su raíz y erradicarla de nuestras vidas. Así, cuando oigas la voz del acusador, acuérdate de que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque no importa por lo que el diablo te condene. La verdad es que la sangre de Jesús ha sido derramada para el perdón de todos tus pecados. No hay ni un solo pecado, ni una gota de culpa o condenación que el diablo pueda lanzarte hoy que la sangre de Jesús no haya limpiado por completo. No es de extrañar que el capítulo 54 de Isaías diga que ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Cuál es el arma que el diablo usa contra ti? Hemos aprendido que es la ley. El diablo usa la ley para condenar a los creyentes y recordarles que están en deuda. Pero la palabra de Dios declara: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. El diablo usa su lengua para proclamar palabras de culpabilidad y condenación sobre ti, pero por la sangre de Jesús tienes la autoridad y el poder de condenar cada palabra de juicio que venga contra ti. El regalo de la no condenación. Pastor Prince, si los creyentes saben que ahora no hay condenación para ellos, ¿no se sentirán libres para pecar? Bueno, es obvio que Jesús no pensaba así. ¿Te acuerdas de lo que le dijo a la mujer que fue sorprendida en adulterio? Juan capítulo 8 versículo 10 al 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora bien, presta atención a esto. Jesús le dio el regalo de la no condenación antes de decirle que se fuera y no pecara más. Sin embargo, la iglesia dice hoy: vete y no peques más primero, y solo entonces no te condenaremos. Por esta razón las personas se alejan de las iglesias. No es porque se rebelen contra Jesús, sino porque no les están presentando al Jesús que les da a los pecadores culpables el regalo de la no condenación. Con mucha frecuencia, los no creyentes solo han conocido el cristianismo como un conjunto de reglas para juzgarles y condenarles. Si realizas una encuesta entre los no creyentes para saber lo que conocen del cristianismo, muchos de ellos probablemente estarán familiarizados solo con los 10 mandamientos. Solo han conocido la ley que mata y no la persona que vino para dar vida. Pero amigo mío, el cristianismo no se trata de leyes, se trata de Jesús y de cómo Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Porque sin sangre, la Biblia dice que no hay perdón de pecados. Por eso el cristianismo es una relación basada en la sangre derramada de Jesucristo. Su sangre lavó todos nuestros pecados y las leyes que nosotros debíamos cumplir. Él las cumplió por nosotros. Incluso Jesús mismo fue contra el legalismo. Sus palabras más duras fueron para los fariseos religiosos y no para los pecadores. Quiero retarte a que encuentres alguna ocasión en la Biblia en la que Jesús llamase a los recaudadores de impuestos o a las prostitutas generación de víboras. Ahora, regresemos a la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Era la mujer culpable? Sí, lo era totalmente. No hay duda al respecto. La Biblia dice que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Pero en vez de condenarla, según la ley de Moisés, que requería apedrearla hasta la muerte, y atención a esto, la ley de Moisés siempre ministra condenación y muerte,
no puede salvar al pecador culpable. Jesús le mostró gracia y le dio el regalo de la no condenación. ¿Crees que la mujer se fue, buscó a su amante y se metió de nuevo en la cama con él después de haber recibido el regalo de la no condenación? No, claro que no. Es obvio que Jesús creía que cuando alguien realmente tiene una revelación de que Dios no le condena, tiene el poder para salir del círculo vicioso del pecado. Tiene poder para irse y no pecar más. ¿En qué vas a poner hoy tu confianza? ¿En la gracia de Jesús que se traga el pecado o en los temores del hombre de que los creyentes usen la gracia como una licencia para pecar? La condenación perpetua, el ciclo de la derrota. Permíteme decirte esto: si estás bajo condenación, estás destinado a repetir tu pecado. ¿Por qué? Porque cuando estás bajo condenación, te sientes culpable y condenado y crees que se ha roto la comunión con Dios. Y al creer que Dios está lejos de ti, terminas cometiendo de nuevo ese pecado. Puede que hagas algo bueno que te haga sentir que has restaurado tu comunión con Dios, pero cuando vuelves a fallar, comienzas a recibir de nuevo condenación y el ciclo de derrota continúa. El método de Jesús de contrarrestar el pecado es totalmente diferente. Cuando pecas, Él te dice: ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Cuando recibes el regalo de la no condenación de Él, sabrás sin lugar a duda que la comunión con Dios nunca se rompe, porque la sangre de Jesús te sigue limpiando. Creer que eres la justicia de Dios por Cristo Jesús y simplemente recibir el regalo de la no condenación te da el poder para irte y no pecar más. No te apartes de la gracia. Pastor Prince, conozco a alguien que dice que está bajo la gracia, pero está viviendo claramente en pecado. ¿Puede una persona estar bajo la gracia y seguir viviendo en pecado? Amigo, no te apartes del Evangelio de la gracia porque veas algunos ejemplos negativos. Ve a la persona y confróntala. Si te dice: bueno, estoy bajo la gracia, pero sigue viviendo un estilo de vida de pecado, esto es lo que yo le diría: no, no estás bajo la gracia. La Biblia dice que el pecado no se enseñoreará de ti cuando no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Por tanto, si estás viviendo en pecado, definitivamente no estás bajo la gracia. No estás disfrutando del regalo de la no condenación y el favor gratuito e inmerecido de Dios. Por eso el pecado tiene dominio sobre ti. No puedes afirmar que estás bajo la gracia cuando sigues viviendo en pecado. Tales personas se convierten en agentes que el diablo usa para inculcar sospecha y temor contra el Evangelio de la gracia. Pero nuestra parte es no alejarnos del Evangelio que Jesús predicó solo porque un pequeño grupo de personas use la gracia como una excusa para su estilo de vida de pecado. Si alguien realmente ha conocido y experimentado la gracia y el regalo de la no condenación, no querrá vivir en pecado. El pecado será lo último que haya en su mente. Permíteme decirlo muy claramente: cualquiera que vive en pecado no está bajo la gracia y no ha experimentado el regalo de la no condenación. La gracia siempre tiene como resultado la victoria sobre el pecado, el poder para no pecar más. Creo que la mayoría de los creyentes desean vivir vidas que glorifiquen a Dios y que la mayoría de los seres humanos, normales y racionales, no están buscando una excusa para pecar. Pero hay una lucha acerca de la que Pablo mismo escribió: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Estoy escribiendo a creyentes que tienen esta lucha genuina con la ley y, al igual que Pablo, están clamando: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si este es tu clamor, entonces esto está escrito especialmente para ti. La persona que te libertará es Jesús. Su increíble gracia salvará a todo hombre miserable. En su desesperación, debilidad y vulnerabilidades, Jesús te mira con sus tiernos ojos de amor y te dice: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cada vez que fallas en tu pensamiento, palabra u obra, recibe esto de nuevo. Ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz, todos tus errores fueron condenados en su cuerpo. Hoy eres libre para vivir una vida victoriosa, no por tu obediencia a la ley, sino por tu obediencia de fe en la sangre y la justificación de Jesús. Pablo dijo: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Lo que era imposible para la ley, Dios lo hizo. Observa el uso del tiempo pasado. Enviando a su Hijo, la ley no pudo salvar al hombre miserable que todos éramos, solo pudo condenarnos, pero Dios nos salvó poniendo toda la culpa, el castigo y la condenación por nuestros pecados sobre el cuerpo de Jesús en el Calvario. Tu herencia hoy ya no es la culpabilidad, el castigo y la condenación por tus pecados, sino la justificación, la paz y el gozo mediante Jesucristo. Esta es la manera de Dios para que experimentes éxito sin esfuerzo en tu vida. Él ya lo ha hecho todo por ti. Tu tarea simplemente es creer y recibir. Así es como caminas en victoria sobre el pecado, las adicciones, los pensamientos negativos y cada ciclo de derrota que te mantenga atado. ¿Buenas noticias? Claro que sí. Este es el Evangelio de Jesucristo. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas, des manita arriba y nos ayudes a compartir. Gracia y paz.